Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. Muy buenos días, bienvenidos a Aquí Entre Nos. Este es un espacio donde hablaremos sobre temas sin prejuicios que no siempre se hablan o se viven en silencio. Y el día de hoy hablaremos sobre el trastorno por atracones. Yo soy Cintia Mora. Hola con todos, mi nombre es Gabriela y para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales para nosotros. Tenemos a la psicóloga Paola Farfán, quien nos ayudará a resolver ciertas dudas y a informarnos más sobre este trastorno. Buenos días, soy la psicóloga Paola Farfán. Es importante reconocer que la alimentación también forma parte de nuestra salud mental y no hay que hablarle en silencio. Igualmente lo iremos abarcando durante todo este podcast. Y como otro invitado tenemos a Christopher Rodríguez, quien nos hablará sobre su experiencia con este trastorno. Muy buenos días con todos, muchas gracias por invitarme. Bueno, el trastorno por atracones, este es un tema que suele estar rodeado de muchos mitos y del que no siempre se habla con la importancia que este merece. Queremos comprender qué es realmente este trastorno, cómo puede llegar a sentirse una persona que lo vive y por qué es tan importante hablar de ello con respeto, empatía y sin juzgar. Tienes razón, Cintia, ya que muchas veces hemos escuchado frases como solo come de más o debería tener más control, pero detrás de esas palabras puede haber culpa, angustia, incluso vergüenza, además de una lucha interna que no siempre se ve desde afuera. Exactamente, Gaby. Por eso, más que centrarnos únicamente en los conceptos o definiciones, queremos abrir un espacio para comprender la experiencia sobre quienes atraviesan esta situación. No se trata de juzgar a alguien que come como, como luce o las decisiones que éste toma, sino reconocer que la relación con la comida también es profundamente ligada a las emociones y a la salud mental. Comprender esto nos permite mirar a las personas con más empatía y menos prejuicios. Bien dicho, Cintia, algo importante reconocer que el trastorno por atracones forma parte del trastorno de la conducta alimentaria, que esto no es solo una falta de voluntad de la persona, sino que ésta no puede resolver por sí misma y no se por alguien que solo le diga de que solo deja de hacerlo, deja de comer, no va a solucionar de una manera inmediata, sino esto que puede generar mucho malestar, además de que merece una atención profesional. Para empezar, desde lo más básico, ¿alguna vez podemos comer más de lo normal en una reunión, una celebración, un día especial? Entonces, ¿qué diferencia esto de un atracón? Lo que diferencia es la cantidad de comida, sino también que suele suceder en cierta pérdida de control y en cierto tiempo. Que la persona no puede detenerse, que ésta no logra decidir cuánto comer o qué comer, sino que no puede parar en sí. Y esto lo resulta muy difícil hacerlo, lo que esta experiencia genera, como ya mencionamos, mucho malestar y además puede generar efectos secundarios que ya iremos mencionando después. Entonces, el punto no es señalar un plato de comida como bueno o malo, sino entender lo que está ocurriendo emocionalmente y la sensación que vive la persona mientras come. Bueno, primeramente quiero agradecerles a todas ustedes por abrir este espacio, ya que siento que hay mucha desinformación de las personas y no conocen bien este tema. Como en mi experiencia, para mí hablar de esto no siempre fue fácil, ya que durante mucho tiempo pensé que iba
que no iba a entender lo que me pasaba. Sentía culpa, sentía miedo, no sabía qué hacer. Prefería guardármelo todo, pero con el tiempo entendí que callarlo no hacía que desaparecía esa culpa que sentía por dentro. Pues muchas gracias, Chris, por tu testimonio. Para empezar, hablemos desde lo más básico. Como ya nos no, se atrasó. Ya. Muchas gracias por tu testimonio, Chris. Entonces, esto nos ayuda a comprender que no estamos hablando de un antojo ni de una lección superficial. Estamos hablando de una experiencia que puede ser difícil de controlar y que muchas veces se vive en privado. Sí, y cuando una persona atraviesa esto, muchas veces no solo enfrenta el momento del atracón, sino también todo lo que ocurre antes y después. ¿Cómo lo viviste tú, Christopher? Bueno, primeramente escuchar todo esto me ayuda a entender que no era algo tan fácil, como que mañana voy a controlarme o ya esto puede parar. Yo muchas veces intentaba prometerme que no volvería a pasar, pero cuando volvía a sentirme emocionalmente con crisis, entendía que cada vez volvía el mismo ciclo. Muchas gracias, Chris. Ahora entendemos que cuando una persona atraviesa esto, muchas veces no solo enfrenta el momento del atracón, sino lo que sucede antes y después de este. ¿Y qué más viviste? Bueno, uno de los pensamientos que más me afectaba era creer que toda la culpa era toda mía. No había una solución. Pensaba que yo estaba mal. No quería que nadie se enterara. Ni mi familia, ni mis amigos, nadie. Pensaba que si tuviera yo más disciplina o fuerza de voluntad, tal vez podría solucionarse sola. Tal vez habría una cura. Pero ahora entiendo que no. Escucharte hablar así me hace pensar sobre lo agotador que debes sentir pasarte por este trastorno. Y además de eso, sentirte juzgado, sentirte mal contigo mismo, obviamente va a hacer que esto crezca más. Entonces agradezco mucho que hayas venido aquí para compartirnos tu testimonio. De lo que hemos estado hablando, algo importante es la vergüenza que puede hacer que la persona siente y ante todo que se aísle y evite pedir ayuda. También puede aparecer, como mencionaste, la que es la ansiedad, la tristeza y la frustración o esa sensación de rechazo que hacia uno mismo. Es importante recordar que todas estas emociones no significan que la persona sea débil o que muestra una situación en la que no pueda resolver, sino que esta persona necesita comprensión y apoyo. Tienes razón, Paola, ya que muchas veces el entorno empeora las cosas sin darse cuenta, ya que muchas veces se han escuchado comentarios sobre el cuerpo, el peso, la comida o incluso la apariencia, aspectos que pueden considerarse pequeños, pero para alguien que ya se siente culpable puede tener un impacto muy fuerte. Ah, ahora también es importante mencionar los criterios del DSM-5. Los vamos a explicar de forma sencilla cómo se identifica clínicamente este trastorno. No es para que alguien se diagnostique por internet, sino para entender por qué es importante la ayuda profesional. Ya, según el DSM-5, para hablar sobre este trastorno por atracones, consideramos varios elementos. Como primero, que deben existir episodios repetidos en la que la persona consume una cantidad de comida mayor de la habitual. En situaciones parecidas o que siente que pierde el control, además de que existen episodios que deben relacionarse con al menos 3 señales, que son comer más rápido de lo habitual, seguir comiendo hasta sentirse incómodamente lleno, comer sin tener esa hambre física y sobre todo comer
a solas solo por vergüenza, o sentir culpa o esa tristeza que no solo se trata únicamente de arrepentirse. Después de esto sigue un arrepentimiento y que no solo se puede arrepentirse en un día, sino que es una experiencia que afecta emocionalmente a la persona durante cierto tiempo. Entonces, no solo se evalúa que una persona haya comido demasiado, sino lo que realmente se evalúa es que estos episodios se repitan, que existe una sensación de pérdida de control y que todo genere esto un sufrimiento importante en la persona. Es decir, que el diagnóstico no depende solo de la cantidad de la comida, sino del impacto emocional que hay detrás de esto. Ya. Sí, exactamente. Bueno, bajo mi experiencia, yo sentía que no fuera tan simplemente el hambre. Sentía esa necesidad de satisfacerme. Aunque yo comiera grandes cantidades, no me llenaba. Sinceramente, no me llenaba. Había momentos en los que yo llegaba con demasiadas emociones acumuladas, crisis nerviosas, que incluso comer me parecía una forma de desconectarme por un rato. Después de escuchar todo esto me hace preguntarse, y considero que a muchas personas también, ¿con qué frecuencia se deben repetir, estos atracones para que se considere un trastorno en el diagnóstico? Ya, lo que nos menciona el DSM-5 es que los atracones ocurren en un promedio de al menos 3 veces por semana durante 3 meses. También afecta este trastorno que no existen esas conductas compensatorias recurrentes, como provocarse ese vómito, ayunar de una forma excesiva o hacer ejercicio solo para compensar lo que hemos comido. Por eso es importante una evaluación profesional, aunque no todas las experiencias con la comida son iguales y no se puede diagnosticar a alguien solo por escuchar una parte de su historia. Muchas gracias, psicóloga. Y a la gente que nos está viendo, por favor, no se muevan porque va a venir una compañera que también tiene unas aportaciones y dudas que dar en este programa. Aquí entre nos, salud mental sin enredos. 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 Tenemos una invitada muy especial que nos va a dar grandes aportaciones sobre el tema. Ella es Samantha. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar hoy aquí entre nos acompañándoles y hablar sobre todo el trastorno de atracones. Ya. Bueno, primeramente quería contar con todo lo que dijo también la entrevistadora, que la sociedad suele ser también dura. Sabe tener demasiadas reglas contra el cuerpo, pero la familia tampoco no ayuda. Es demasiado agotador como todo esto puede influir tanto en una persona, como en mi caso. Antes de esos momentos podía sentir ansiedad, estrés, tristeza o simplemente cansancio emocional. A veces no sabía qué explicar exactamente qué me pasaba. Solo sentía que necesitaba aliviar algo, necesitaba llenar un vacío que no podía ser llenado. Entiendo. Este es uno de los mitos más comunes, pensar que los trastornos por atracones es falta de carácter. Pero no, porque una persona no necesita críticas, más bien necesita un apoyo y más que nada una atención muy adecuada en estos problemas. Así es, Samantha.
Otro de los mitos es creer que solo afecta a la persona con cierto tipo de cuerpo, sino que también este trastorno de la conducta alimentaria puede presentarse tanto en personas de distintos cuerpos, de edades y de géneros, que no se puede saber lo que una persona vive con solamente por incluir estos tipos de atracones, pero también la bulimia aparece con conductas compensatorias recurrentes después de comer. Además de que este trastorno por atracones son conductas en las que no están presentes de una manera regular. Tienes razón, Paula. Y también está la idea de que la solución es hacer una dieta más estricta, pero hablar de dietas o de castigos puede aumentar la culpa y empeorar la relación con la comida. Y sí, la verdad, y como hemos visto ahora en la actualidad, tiene mucha influencia también esto de las redes sociales, ya que termina afectando a muchas personas del hecho de querer tener un mejor cuerpo, y esto también ha llevado a querer al trastorno de atracones. Por eso nace también la idea de opinar sobre el cuerpo o los hábitos de otra persona, cuando no vale la pena, ya que esto no ayuda y solo aumenta la vergüenza en personas que tienen este tipo de problemas. A veces es mejor tener una conversación respetuosa, ya que esto puede abrir la puerta para que alguien pida ayuda y tenga la confianza de contar y decir, mira, tengo tal problema y poder ayudarle a solucionar, que es lo que importa. Entonces, cuando una persona siente que pierde el control de comer, que vive culpa frecuente o que esto afecta su vida diaria, ¿cuándo es necesario buscar ayuda? ¿En qué momento? Es recomendable buscar ayuda cuando estos episodios son muy recurrentes, además de que ya generan ese malestar y afectan tanto a la vida social, tal vez a la académica o la laboral, además de la familiar. El apoyo se puede incluir mediante psicológica, la médica y la psiquiátrica y sobre todo nutrición, dependiendo de cuáles sean esas necesidades de cada persona. No se trata solo de culpar ni de imponer una solución rápida, sino de comprender qué está ocurriendo y además construir estrategias de apoyo. Claro, exactamente con todo lo que acaba usted de decir, a mí me hubiera ayudado a escuchar que no me iban a juzgar, quiero entenderte, o no tienes que pasar por esto solo, ¿saben? Pero al momento muchas veces no puedes pedir ayuda, aunque tú quieras no puedes, no te deja pedir ayuda, ya que uno tiene tanto miedo de que le digan o que exageren que que no pueda controlarse. Y mira que esto también ha sido importante en amigos, en las parejas y en las familias, que la mayoría de veces suelen juzgar, suelen hacer comentario de ¿cómo vas a comer solo eso? O sea, y eso termina afectando emocionalmente a una persona. También como deberías dejar de comer. O sea, eso no ayuda mucho a las personas con este tipo de trastornos, todo lo contrario, hace que se aíslen y no quieran, no tengan la confianza para poder contar tales cosas. También hay preguntas mejor ayudarían este tipo de preguntas de ¿cómo te has sentido? ¿O hay algo en lo que puede ayudarte? Las cuales son preguntas que realmente ayudan a que la persona tenga más confianza y así podamos buscar una solución entre todos. Exactamente, Samantha. Pedir ayuda no significa fracasar, al contrario, puede ser una forma de cuidarnos a nosotros mismos. Hablar con alguien de confianza, yo que sé, un mejor amigo, quizás, puede ser el primer paso. Y luego buscar un profesional que nos oriente para este proceso. Y mira, yo que te cuento una story time aquí, que yo tenía una prima en la que sufría problemas así de comida, pero al final ella se aislaba mucho y solo quería comer a veces comía muy poco, a veces comía mucho. Y a veces tendía a comer con demasiada velocidad. Obviamente como familia y hablando por mi parte, yo no le decía nada porque al final como que es su vida y no,
o sea, me termina afectando, no de tal manera así como que profundamente que digamos, pero como que sí es difícil, como uno piensa y dice, ¿estará todo bien? O ¿por qué come así de esa manera? Pero son preguntas las cuales yo me ahorraba por no causar este tipo de malestar, ¿no? Hablando hoy sobre el trastorno por atracones, que no se reduce a comer mucho. Tiene que ver con la pérdida de control, el malestar emocional y una experiencia que puede vivirse con mucho silencio. Con todo esto, yo quisiera decir que nadie debería sentirse obligado a atravesar todo esto solo. Como indicaron, el primer paso es decirle a alguien de confianza. A ustedes los que nos están viendo, hablarlo puede dar miedo. Incluso puede ser algo tan desesperante. Pero también puede ser el inicio de sentirse acompañado y de buscar una forma distinta de estar mejor. Algo que importante que nos mencionaba Samantha era de que comúnmente pensamos de que las personas están bien, pero en realidad no sabemos lo que está pasando. Así que por eso creo que es importante recordar que todo diagnóstico se tiene que realizar con un profesional mediante una evaluación adecuada, no por uno mismo ni por alguien más, sino por un profesional. Por eso es reconocer que si algo te está afectando, además en este caso sería la relación con la comida, o con las emociones, o con nosotros mismos, ya que puede ser ya una señal para pedir ayuda o orientación. Y entonces en este caso también se podría como evidenciar en casos de niños, ¿no? O sería como más en adolescentes. Creo que depende mucho del contexto en la que se encuentre. Pongamos de que si un niño no tiene la suficiente comida, claramente va a generar este trastorno. Por si acaso, en algún momento con adolescentes existe, como mencionaste, la gran influencia de las redes sociales, que es tener un cuerpo perfecto. Además, por eso existe lo que es los atracones. Posteriormente existen situaciones que es el, el vómito, que esto puede generar mucho malestar que ya habíamos mencionado. Ay, la verdad sí, es que ahora en la actualidad influye demasiado lo que es las redes sociales. Vemos a una modelo y queremos ya parecer algo así, queremos saber sus hábitos, lo que come, el deporte que hace o cómo se cuida. Y es lo que termina afectando la mayoría a las mujeres, adolescentes, porque vemos un montón de casos y en la realidad vemos un montón de casos que hay mujeres que quieren perfeccionarse o quieren parecerse a tal persona. Y bueno, este podcast nos ha dejado una gran enseñanza, como no juzgar, sino escuchar y acompañar para hacer una gran diferencia enorme, ya que la salud mental también se construye en la manera en la que hablamos con los demás y con nosotros mismos. Bueno, la verdad es que me encantó estar el día de hoy con usted, psicóloga Paola, por compartirnos algunos criterios del DSM-5. Gracias, Cris, por compartirnos hoy tu experiencia, hablarnos un poquito de lo difícil que ha sido para ti poder llevar este proceso, este tipo de trastornos. Sabemos que no es un proceso fácil, más porque la gente tiende a juzgar, a criticar y sin realmente saber cómo está emocionalmente la persona. Y sabemos que hay un montón de casos que las personas se cierran por este tipo de críticas, por este tipo de prejuicios que tiene la gente. Agradezco mucho tu compañía, Gaby, también el día de hoy. Y también aquí gracias por acompañarnos a nuestro público en este episodio de Aquí Entre Nos. Hablar de estos temas con mucho respeto puede ayudar a que muchas personas tengan la libre manera para poder opinar y poder sentirse en confianza y poder expresar este tipo de problemas. Ayuda a que muchas personas no se sientan solas. Eso es todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima conversación. Gracias. Aquí termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye.
termina la transmisión. Yo me encargo de este enredo. Bye bye.